Bien, vamos a trabajar con un tema que algunos avanzaron en la fotocopia, no era la idea. La idea era trabajar la fotocopia después de este pequeño video. La idea es trabajar sobre el positivismo, que es la primer corriente que nos interesa dentro de la asignatura. Hasta acá ustedes vieron el origen de la sociología. Si bien el origen de la sociología está vinculada al positivismo porque el fundador de la sociología es Auguste Comte, y Auguste Comte es justamente el fundador del positivismo en paralelo, o sea, desarrolla una nueva ciencia o una nueva forma de hacer con su propia metodología, y esa nueva corriente, digamos, esa corriente fundadora es una corriente de hecho sociológica. Esa corriente sociológica, en la segunda guía que tenían para hacer, es una de las corrientes macrosociales, así se llaman. ¿Qué significa macrosociales? Así se repasa. Son corrientes sociológicas que lo que apuntan es a comprender a la sociedad como una estructura gigantesca, una estructura grande, y por lo general van a hacer hincapié en generar regularidades fácticas en lógicas estructurales, en lógicas grandes. No van a mirar al individuo, no van a mirar a la persona de a una, no van a mirar a sectores de la sociedad, sino a grandes estructuras, ya sea el Estado, la cultura, las costumbres, las clases sociales, la dominación, siempre en términos macrosociales, no de a uno, sino de a grupos o de a grandes estructuras. En este bloque de las macrosociales está obviamente su fundador, que es Auguste Comte, y que es justamente el fundador del positivismo. Bien, ¿cuál es la metodología? Y es la que vamos a usar para explicarlo, ¿sí? Lo que vamos a ver es observar primero, experimentar después, para generar regularidades fácticas, ¿sí? Repito porque esa consigna estaba hecha mal en varios de los trabajos. El método consiste en observar, como en las ciencias naturales, luego experimentar, como si estuviera en un laboratorio, y en tercer punto establecer regularidades fácticas, o sea, lo que en ciencias naturales se conoce como leyes. Acá se le conoce como regularidades fácticas, o sea, regularmente, fáctico viene de hecho, o sea, se da en los hechos, regularmente se repite, aparece un comportamiento reiterado, como si fuera una ley, pero en realidad es una regularidad. ¿Por qué? Porque eventualmente aparecen excepciones a la regla. Bien, luego de establecer estas regularidades fácticas, establece su primer gran regularidad fáctica, que es la teoría por excelencia del positivismo, que es lo que él conoce o lo que él llama la ley fundamental. ¿Qué es la ley fundamental? Una ley por la cual la historia de la humanidad ha sido regida, ¿sí?, por tres estadios. Esos tres estadios son los tres momentos en los cuales en la historia de la humanidad el ser humano ha resuelto los problemas y ha interpretado la realidad desde tres lugares distintos. Y de esta manera no solamente va a fundar la sociología, no solamente va a fundar el método de la sociología, sino que va a fundar el positivismo y un modo de cambiar. Algo que era muy importante para la sociología, que no es solamente analizar la realidad, sino buscar estrategias para modificarla y mejorarla. Como las ciencias naturales, o sea, yo no solamente analizo comportamiento de la naturaleza para comprenderlo, sino a veces para mejorarlo o para buscar soluciones para los problemas humanos. Bien, estos tres estadios, estos tres momentos se llaman teologismo, metafísica y positivismo. En el teologismo, las personas responden a los problemas con los que se encuentran con una respuesta religiosa, teológica, diciendo que lo que ven es respuesta del dictamen de los dioses o de Dios o de la religión. Es independiente si estamos hablando de Europa, de América o de China. Esto es una macro social. Dice, la historia de la humanidad, ¿sí?, más allá de los países. El segundo estadio es el metafísico, que está primando la filosofía. Y en ese momento, en el estadio metafísico, lo más importante no es afirmar algo, sino negar lo que acaba de decir la religión. Entonces, frente a la caída de un rayo, ¿sí?, la explicación teológica va a ser que es un enviado de Dios.
que es un castigo divino, que representa a Zeus, ¿sí? No es un efecto natural. En cambio, cuando el mismo rayo caiga, la metafísica va a decir que eso no es Dios. Pero no tiene respuestas para eso. Lo único que va a hacer es cuestionar lo existente y la respuesta existente sin poder dar una respuesta. Por eso, a la metafísica también Comte la llama como estadio negativo, ¿sí? Entonces, la teología responde a un rayo que cae diciendo que fue, por ejemplo, Zeus. La metafísica va a decir, no es Zeus. La pregunta es, ¿qué es? No lo sabe, pero va a decir que no es Zeus. Bien, ¿qué va a hacer el positivismo? Va a observar, va a experimentar y va a establecer una regularidad fáctica para dar una respuesta a eso. Y explicar que es un fenómeno de naturaleza con ciertas características. El ejemplo que dimos es un ejemplo natural, pero si lo pasamos a las ciencias sociales va a pasar exactamente lo mismo. Estos tres estadios son importantísimos para poder analizar lo que queremos analizar. Vamos ahora a pasar a la parte práctica de esta explicación. La idea es que puedan ver, ¿sí?, luego de esta explicación, que vayan y vean y que vuelvan a la explicación. O sea, paso 1, mira este video. Paso 2, miren el capítulo de Los Simpsons que les voy a decir. Paso 3, vuelven al video para reinterpretar y poder entender, ¿sí? Necesitamos que vean de la temporada 9, ¿sí?, el episodio 8. Yo lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan linkear e irse. Tiene la página algunas de estas redirecciones de página que obviamente son publicidades para que la página funcione, pero si lo buscan igualmente lo van a conseguir, ¿sí? Bien, ¿cuál es el capítulo? Más conocido como el capítulo del ángel, pero en realidad no es el capítulo del ángel, se llama Lisa la escéptica. Es importante porque en la consigna, en una de las consignas, aparece el por qué se llama Lisa la escéptica. Bien, el argumento básico es que van en una excursión escolar y en esa excursión escolar terminan dentro de una excavación donde están construyendo un centro comercial. En esa excavación encuentran un hueso, continúan la excavación de tipo arqueológica y se encuentran con una figura bastante extraña de un sujeto o ser antiguo, formado de huesos y que aparentemente o tiene alas o algo así. Frente a esa situación aparecen las tres hipótesis. La religiosa, y por eso todo el mundo conoce este capítulo como el capítulo del ángel. La segunda, que es la de Lisa diciendo que no es un ángel, pero que obviamente no puede dar respuesta. Presten mucha atención a esa escena, porque hay una consigna vinculada a esa escena. Y la tercera, que es la búsqueda de la respuesta científica. Y ahí aparece un personaje que es muy importante para nosotros y que van a tener que cuidar, ¿no? Que quién es Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould, que es el personaje que aparece ahí, ¿sí?, es un teórico evolucionista y que ha sido uno de los grandes personajes encargados de discutir con las explicaciones religiosas del origen de la humanidad y el origen del mundo, ¿sí? Ha sido un gran rival de los teólogos a la hora de discutir el origen de la humanidad y el origen del mundo en general. Por eso aparece el personaje dentro del capítulo. De esa manera nos permite identificar las tres hipótesis del capítulo. La propuesta es poder entender por qué estos personajes representan el estado teológico, o sea, quiénes de ellos da una respuesta teológica a este extraño ser que aparece, quiénes de ellos dan una respuesta metafísica, o sea, negativa frente a la opción de que sea un ángel, y quienes frente a esa situación dan una respuesta científica propia, o quienes estarían por dar una respuesta propia del positivismo.